qué hablar de Dios hoy? Hay una pregunta que, tarde o temprano, todos nos hacemos. A veces la gritamos, a veces la susurramos y otras veces la enterramos tan profundo que fingimos que no existe. ¿Quién es Dios? No hablo del Dios de los templos, ni del Dios de las reglas, ni del Dios que algunos usan para controlar, asustar o juzgar. Hablo de ese Dios que aparece cuando todo se cae, cuando el dinero no alcanza, cuando la fe heredada ya no responde, cuando el silencio pesa más que las palabras. Hoy quiero hablarte de Dios desde un lugar distinto, no como predicador, no como experto, sino como alguien que también ha dudado, como alguien que ha sentido el vacío, como alguien que en más de una ocasión le ha preguntado al cielo: ¿estás ahí o solo estoy hablando solo? Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tanta información, tantas voces, tantas respuestas rápidas. Y nunca nos habíamos sentido tan perdidos. Tenemos acceso a todo, pero sentido a casi nada. Tenemos discursos motivacionales, frases bonitas, promesas de éxito. Pero cuando llega la noche, cuando se apaga el ruido, vuelve la misma sensación. Algo falta. Y es ahí donde aparece Dios. No como una idea religiosa, sino como una necesidad profunda del alma. Muchos dejaron de creer porque el Dios que les enseñaron no sobrevivió a la realidad. Les dijeron que si creían lo suficiente, nada malo pasaría. Que si oraban bien, todo saldría perfecto. Que Dios siempre premia a los buenos y castiga a los malos. Pero la vida no funciona así. Personas buenas sufren. Personas honestas pierden. Personas llenas de fe atraviesan enfermedades, pérdidas, fracasos. Entonces algo se rompe. Y con eso, la imagen infantil de Dios también se rompe. Y aquí viene algo importante. Perder una idea falsa de Dios no es perder a Dios. A veces es el primer paso para encontrarlo de verdad. Yo no empecé a buscar a Dios cuando todo iba bien. Lo empecé a buscar cuando me sentí vacío, cansado, desconectado. Cuando entendí que el dinero, el reconocimiento, las metas, no llenan el alma. Ahí descubrí algo incómodo. Muchos usamos a Dios como último recurso, cuando ya no queda nada más. Pero quizás Dios nunca fue el plan B. Quizás siempre fue el centro que ignoramos. Hablar de Dios hoy es incómodo porque exige silencio. Y el silencio nos confronta, nos obliga a mirar hacia adentro, a aceptar que no lo controlamos todo, que no lo entendemos todo, que no somos autosuficientes. Dios no es una idea para llenar huecos intelectuales. Es una presencia que incomoda al ego. Por eso muchos prefieren negarlo, burlarse, evitar el tema. No porque estén seguros de que Dios no existe, sino porque temen lo que implicaría que sí exista. Porque si Dios existe, entonces la vida tiene sentido. Y si la vida tiene sentido, entonces nuestras decisiones importan. Entonces no todo es casualidad. Entonces no todo termina en la nada. Y eso da vértigo. En este podcast no voy a decirte quién es Dios como una definición cerrada. No voy a darte una fórmula. No voy a imponerte una creencia. Voy a caminar contigo por las preguntas, por las dudas, por las heridas, por las experiencias humanas donde Dios se manifiesta de formas que nadie nos enseñó. Tal vez Dios no es el que castiga, sino el que sostiene. Tal vez no es el que grita, sino el que espera. Tal vez no es el que evita el dolor, sino el que te acompaña mientras lo atraviesas. La Biblia dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice: «Corre, produce, demuestra». Dice: «Quietos». Y eso va en contra de todo lo que el mundo nos exige hoy. Este podcast es una pausa. Un espacio donde no tienes que fingir fe perfecta, donde puedes dudar, donde puedes estar cansado, donde puedes no tener respuestas. Porque Dios no se encuentra en la perfección espiritual, sino en la honestidad del corazón. Si alguna vez sentiste que hablaban de un Dios lejano, frío o castigador, si alguna vez te alejaste porque no encajabas, si alguna vez pensaste que Dios era solo para otros y no para ti, este espacio es para ti. En la próxima parte vamos a hablar del Dios que nos enseñaron
y del Dios que aparece cuando todo se rompe. Porque a veces, para encontrar a Dios, primero hay que desaprenderlo. El Dios que nos enseñaron y el Dios que descubrimos cuando todo se rompe. Hay un momento en la vida en el que el Dios que nos enseñaron deja de funcionar. No porque Dios falle, sino porque la imagen que construimos de Él ya no alcanza para sostener la realidad. A muchos nos hablaron de Dios como si fuera una fórmula. Haz esto y recibirás aquello. Ora así y todo saldrá bien. Cree suficiente y no sufrirás. Pero la vida no respeta fórmulas. La vida llega sin avisar, con golpes inesperados, con pérdidas que no se explican, con silencios que no se entienden. Y es ahí donde ocurre la ruptura. Recuerdo claramente ese momento en mí. No fue un día específico, fue una acumulación. Oraciones que parecían no llegar a ningún lado. Esfuerzos que no daban fruto. Preguntas que nadie sabía responder sin repetir frases vacías. Dios sabe lo que hace. Todo pasa por algo. Ten fe. Pero nadie te explica qué hacer cuando tienes fe. Y aún así duele. Nadie te enseña cómo sostener a Dios cuando el suelo se rompe bajo tus pies. El Dios que nos enseñaron muchas veces era un Dios externo, allá arriba, observando, juzgando, premiando o castigando. Un Dios que parecía más interesado en el comportamiento que en el corazón, más atento a las reglas que al sufrimiento real. Y entonces pasa algo peligroso. Confundimos a Dios con la decepción que sentimos. Decimos Dios me falló, cuando en realidad lo que falló fue la idea infantil que teníamos de Él. Porque si somos honestos, muchas veces no buscábamos a Dios, buscábamos seguridad, control, garantías. Queríamos un Dios que evitara el dolor, no uno que caminara con nosotros dentro de Él. Pero la Biblia nunca prometió una vida sin dolor. Prometió presencia. Ese es el giro que cambia todo. El Dios real no es el que te evita la tormenta, sino el que permanece contigo cuando llega. Cuando todo se rompe, empieza la fe adulta. La fe que no depende de resultados. La fe que no necesita pruebas constantes. La fe que no negocia con Dios. Es en la ruptura donde descubres si creías por conveniencia o por convicción. Hay personas que se alejan de Dios cuando sufren, y no los juzgo. El dolor desorienta, el dolor confunde. Pero hay otros que, en medio del colapso, descubren algo distinto. Un Dios que no se impone, que no grita, que no explica todo, pero que sostiene. Yo descubrí a Dios en momentos donde no tenía palabras bonitas. Solo cansancio, solo frustración, solo silencio. Y curiosamente, fue ahí donde empecé a sentir una presencia distinta. No espectacular, no mística, no teatral, sutil, constante, firme. Como una voz que no responde todo, pero que te dice, no estás solo. Tal vez el problema no es que Dios guarde silencio. Tal vez el problema es que esperamos que Dios hable como nosotros queremos. Esperamos respuestas inmediatas, cuando Dios trabaja en procesos. Esperamos soluciones rápidas, cuando Dios transforma raíces. El Dios que descubrimos cuando todo se rompe no es el Dios que quita preguntas, es el Dios que te enseña a vivir con ellas. Y eso es profundamente incómodo, porque nos obliga a soltar el control, a aceptar que no entendemos todo, a confiar incluso cuando no vemos. Ese Dios no se parece al de los discursos triunfalistas. Se parece más al Dios que camina con Adán después de la caída, al que busca a Elías en su depresión, al que llora con Marta antes de resucitar a Lázaro. Un Dios que no llega con reproches, sino con presencia. Cuando todo se rompe, descubres algo más. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí cambia a la persona que las atraviesa. Y ese cambio es silencioso, lento, profundo. No te das cuenta de inmediato. Pero un día miras atrás y entiendes que no saliste ileso, pero saliste distinto, más consciente, más humilde, más humano. El Dios real no compite con el dolor, lo habita. Por eso muchas veces no lo reconocemos, porque buscamos a Dios en lo extraordinario, cuando Él se manifiesta en lo cotidiano.
en la fuerza para levantarte, en la paz que aparece sin explicación, en la claridad que llega después del caos. Tal vez Dios no vino a evitar que todo se rompa, sino a enseñarnos que incluso rotos podemos seguir vivos, seguir creyendo, seguir caminando. El Dios que nos enseñaron era perfecto, pero distante. El Dios que descubrimos cuando todo se rompe es cercano, aunque no siempre cómodo. Y aquí viene una verdad difícil. No todos quieren conocer a ese Dios, porque conocerlo implica dejar de usarlo, de manipularlo, de reducirlo a una idea. Conocer a Dios de verdad implica rendición, no derrota, rendición. Aceptar que no eres el centro, aceptar que no lo controlas todo, aceptar que necesitas algo más grande que tú. Y paradójicamente, esa rendición no te hace débil, te hace libre. En la próxima parte, vamos a entrar en uno de los temas más difíciles de la fe: el silencio de Dios. Porque hay momentos donde Dios no responde, no actúa, no interviene como esperamos. Y la pregunta no es si Dios sigue ahí, la pregunta es, ¿quién somos nosotros cuando parece que no lo está? ¿Dónde está Dios cuando duele? Hay una pregunta que tarde o temprano todos hacemos, aunque no siempre en voz alta. ¿Dónde está Dios cuando duele? No cuando todo va bien, no cuando hay respuestas, no cuando la fe se siente fácil. Me refiero a esos momentos específicos donde el dolor no tiene explicación, cuando el diagnóstico llega, cuando la pérdida es irreversible, cuando el abandono es real, cuando la oración parece rebotar en el techo. Ahí es donde la fe deja de ser teoría. Porque mientras todo está en orden, creer no cuesta tanto. Pero cuando duele de verdad, creer se convierte en un acto de resistencia. He aprendido que el dolor no elimina la fe, pero sí la desnuda. Te quita las frases aprendidas, te arranca los discursos, te deja solo con lo que realmente crees. Y ahí descubrí algo incómodo. Muchas veces no dudamos de Dios, dudamos de su cercanía. No dudamos de su existencia, dudamos de su presencia. Nos preguntamos si está viendo, si está escuchando, si le importa. Y lo más difícil es admitirlo, porque sentimos culpa por cuestionar. Nos enseñaron que dudar era fallar, que preguntar era falta de fe. Pero la Biblia está llena de personas que preguntaron. Job gritó, David reclamó, Jeremías se quebró, Jesús mismo preguntó en la cruz. Eso me cambió la perspectiva. Si incluso Jesús pudo decir, ¿por qué me has abandonado? Entonces tal vez la fe no consiste en no preguntar, sino en seguir hablando incluso cuando no hay respuesta. Hay dolores que no se resuelven. Hay heridas que no se cierran rápido. Hay procesos que no tienen explicación lógica. Y el problema es que queremos un Dios que explique, cuando Dios muchas veces solo acompaña. Queremos razones, pero recibimos presencia. Queremos claridad, pero recibimos fuerza para resistir. Al principio, eso parece insuficiente, pero con el tiempo, entiendes que es lo único que realmente sostiene. He vivido momentos donde no sentí a Dios, no lo percibí, no lo escuché, y aún así, algo dentro de mí seguía en pie. Después entendí que muchas veces Dios no se siente, se manifiesta. Se manifiesta en no rendirte cuando todo te empuja a hacerlo, en seguir caminando cuando no hay dirección clara, en conservar humanidad cuando el dolor podría endurecerte. Tal vez Dios no estaba ausente, tal vez estaba sosteniéndome desde un lugar que no sabía reconocer. Nos enseñaron a buscar a Dios en emociones intensas, en lágrimas, en experiencias fuertes, pero el Dios del dolor suele ser silencioso. No invade, no se impone, no distrae, permanece. Y permanecer es más difícil que intervenir, porque intervenir sería quitar el dolor. Permanecer es atravesarlo contigo. Hay algo que entendí con el tiempo. Dios no compite con el dolor humano. No lo minimiza, no lo ignora, no lo justifica. Lo respeta. Respeta tanto nuestra experiencia humana que no la anula con milagros constantes. Eso no lo hace distante, lo hace profundamente humano.
Jesús no evitó el sufrimiento. Lo conoció. No explicó el dolor desde afuera. Lo vivió desde adentro. Eso cambia completamente la pregunta. La pregunta deja de ser ¿dónde está Dios cuando duele? Y se convierte en ¿cómo está Dios cuando duele conmigo? Y la respuesta no es grandiosa. Es humilde. Está cansado conmigo. Está llorando conmigo. Está esperando conmigo. No siempre arregla, pero nunca abandona. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es espacio. Espacio para crecer. Espacio para madurar. Espacio para dejar de depender de emociones y aprender a confiar. Con el tiempo comprendí que el silencio de Dios es uno de los lenguajes más difíciles de aprender. Porque no te da instrucciones. Te da responsabilidad. Te obliga a decidir quién eres incluso sin respuestas. Y ahí ocurre algo importante. La fe deja de ser dependencia y se convierte en relación. Ya no crees porque todo funciona. Crees porque has decidido confiar incluso cuando no entiendes. Esa fe no se grita, no se exhibe, no se presume. Se vive en lo cotidiano, en levantarte, en seguir siendo honesto, en no dejar que el dolor te convierta en alguien que no eres. El dolor revela quién eres cuando nadie te ve, y también revela qué tipo de Dios crees que existe. Un Dios distante no sobrevive al dolor. Un Dios presente sí. Por eso muchas personas abandonan la fe en el sufrimiento. No porque Dios no esté, sino porque el Dios que conocían no era lo suficientemente real. El Dios real no es el que evita el dolor, es el que transforma lo que el dolor produce en ti. No te promete que todo será fácil, te promete que no caminarás solo. Y esa promesa, cuando todo duele, es más valiosa que cualquier explicación. En la próxima parte voy a hablar de algo aún más incómodo. La idea de que Dios no siempre actúa como esperamos porque no existe para cumplir nuestras expectativas. Dios no está para servirnos. Hay una idea que casi nadie quiere escuchar, pero que cambia por completo la manera en que entendemos a Dios. Dios no existe para servirnos. Sé que suena fuerte, incluso incómodo, porque, sin darnos cuenta, muchas veces construimos una fe basada en expectativas. Esperamos que Dios responda cuando oramos, que actúe cuando sufrimos, que intervenga cuando lo necesitamos, que nos abra puertas, que nos proteja, que nos bendiga. Y cuando eso no sucede, sentimos decepción. No siempre lo decimos, pero lo sentimos. Como si Dios hubiera fallado. Con el tiempo entendí que muchas crisis de fe no nacen de la ausencia de Dios, sino del choque entre el Dios real y el Dios que imaginamos. Creamos una versión de Dios funcional, un Dios que responde, un Dios que arregla, un Dios que cumple. Pero Dios no es una herramienta espiritual, no es un medio para alcanzar comodidad, éxito o tranquilidad. Dios no está para hacer nuestra vida más fácil, está para transformarla. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando creemos que Dios está para servirnos, la oración se convierte en una lista de pedidos. La fe se convierte en negociación. Y la relación se convierte en interés. Creemos mientras funcione. Confiamos mientras responda. Seguimos mientras bendiga. Pero eso no es fe. Es conveniencia. La fe real comienza cuando Dios deja de cumplir nuestras expectativas y aún así decidimos confiar. Eso me obligó a revisar mis propias oraciones. Descubrí que muchas veces no buscaba a Dios, buscaba resultados. No quería transformación, quería solución. No quería verdad, quería alivio. Y cuando no llegaba, me frustraba. Pero Dios no se ofende por nuestras expectativas, las atraviesa, las desarma, porque si Dios cumpliera todo lo que pedimos, nunca creceríamos, nunca maduraríamos, nunca aprenderíamos a discernir. Dios no nos trata como clientes, nos trata como hijos. Y un padre verdadero no concede todo lo que se le pide, concede lo que forma. Eso duele entenderlo, pero libera. Porque cuando dejas de esperar que Dios te sirva, empiezas a preguntarte algo más profundo. ¿Para qué estoy aquí? Y ahí cambia la dirección. Ya no giras alrededor de lo que Dios puede darte,
sino de lo que Dios quiere hacer contigo. Jesús nunca prometió comodidad, prometió verdad, nunca prometió éxito, prometió sentido, nunca prometió ausencia de dolor, prometió presencia. Seguirlo nunca fue un camino de beneficios, sino de propósito. Y el propósito no siempre se siente bien, pero siempre tiene dirección. El problema es que vivimos en una cultura que convierte todo en servicio, incluso la espiritualidad. Queremos mensajes que nos levanten, oraciones que nos solucionen, fe que nos funcione. Pero Dios no se adapta a la lógica del consumo, no se ajusta a nuestros tiempos, no se rige por nuestras urgencias. Dios no corre, no improvisa, no se desespera. Y eso nos incomoda, porque nosotros sí. Queremos respuestas ahora, cambios inmediatos, resultados visibles. Pero Dios trabaja en capas profundas, en procesos invisibles, en silencios prolongados. Mientras nosotros pedimos cambios externos, Él trabaja en lo interno. Mientras pedimos puertas abiertas, Él fortalece carácter. Mientras pedimos alivio, Él construye resistencia. Eso no significa que no escuche, significa que ve más lejos. Hay algo que comprendí con el tiempo. Dios no está obsesionado con nuestra felicidad inmediata, está comprometido con nuestra plenitud. Y la plenitud no se construye con atajos, se construye con decisiones difíciles, con renuncias, con madurez. Por eso muchas veces Dios dice no, o espera, o guarda silencio. No porque no le importemos, sino porque nos está formando para algo mayor. Y aquí viene una verdad aún más incómoda. A veces Dios no cambia la situación porque quiere cambiarnos a nosotros. No quita el problema porque el problema está revelando algo. Una dependencia, un miedo, una herida, una idolatría. Sí, idolatría. Porque cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestra confianza, Dios permite que se mueva. No por castigo, sino por amor. Eso duele, pero salva. Dios no quiere ser parte de nuestra vida. Quiere ser el centro. No para controlarnos, sino para ordenarnos. Cuando Dios deja de ser un medio y se convierte en el fin, la fe deja de ser transacción y se vuelve entrega. Ya no oras para que todo cambie. Oras para ser fiel incluso si no cambia. Ya no crees porque te conviene. Crees porque has encontrado verdad. Eso es una fe más silenciosa, menos visible, pero más sólida. Una fe que no depende de resultados. Una fe que no se rompe con decepciones. Una fe que no se basa en expectativas humanas. Esa fe no necesita probar nada, solo permanecer. Y paradójicamente, cuando dejas de usar a Dios, es cuando empiezas a conocerlo. En la parte 5 voy a hablar de algo que casi nadie menciona. El peligro de confundir a Dios con nuestras propias ideas, y cómo muchas veces adoramos una imagen creada por nosotros mismos. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Nadie escucha este tipo de conversaciones solo por curiosidad. Uno llega aquí porque algo dentro está inquieto, porque hay preguntas que el ruido del mundo no responde, porque, en medio de tanto tener y tanto correr, sientes que algo esencial sigue faltando. Este espacio no existe para convencerte de nada. Existe para acompañarte a pensar, para mirar hacia adentro, para recordar que la vida no se trata solo de dinero, logros o éxito externo, sino de sentido, conciencia y verdad. Eso es más allá del dinero. Si este episodio te hizo reflexionar, si alguna frase se quedó contigo, si algo removió algo que no sabías cómo nombrar, te invito a que no camines solo este proceso. Suscríbete al canal, no como un número más, sino como alguien que decidió hacerse preguntas más profundas. Comparte este episodio con quien sientas que lo necesita. A veces una sola conversación cambia una vida, y a veces, escuchar en el momento correcto lo es todo. Déjame en los comentarios qué parte te resonó más. No busco respuestas correctas, busco experiencias reales. Aquí no hablamos de fórmulas rápidas, ni de promesas vacías. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Porque cuando entiendes quién eres, cuando conectas con lo esencial, todo lo demás
incluido el dinero, encuentra su lugar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio, aquí en Más allá del dinero.